Empezamos en la balsa, la prisión de máxima seguridad. Aquí se encuentra David Cannon, también conocido como Torbellino. Alguien le pasa la voz al prisionero, y cuando él se da la vuelta, un disparo atraviesa su cabeza. Para resolver este caso, Wasp es llamada hacia la prisión. Janet fue aquella quien le puso el nombre a los Vengadores. En ese momento a todo el mundo le gustó su propuesta, pero en retrospectiva Janet recuerda que nadie se preguntó si es que ellos eran los Vengadores, a quién estaban vengando. El guardia de seguridad que acompaña a Janet se pregunta a quién le importa si un villano ha muerto. Era solo basura. El guardia no comprende por qué a Janet le importa tanto. Y es verdad que Dave fue un problema en la vida de Janet. La estuvo acosando y trató de matarla muchas veces. Pero este es un gran problema. Dave fue asesinado en su celda mientras esperaba su juicio. El guardia responde que no importaba el juicio. Era obvio que sería culpable. Para él, este no es un problema de moral. Fue solo el karma actuando. Janet pregunta si lo mismo se puede decir de los demás. Pues aparentemente Dave no fue la única víctima. 6 villanos fueron asesinados en sus celdas. Horas más tarde, Janet se reúne con Luke. Ella le pidió los archivos de Ice Master, Anaconda, Pile Driver, Quicksand, Grifón y el Torbellino. Ambos héroes se reúnen en el bar de Janet, un lugar que ella creó para que todos los héroes puedan relajarse. Según lo que Luke ha leído, los villanos fueron asesinados por un disparo hacia sus cabezas. En las grabaciones no se ve nada, solo se puede escuchar la voz de alguien diciendo que la justicia fue servida. Luke le pregunta a Janet qué es lo que piensa sobre este caso, y ella en primer lugar se está preguntando por qué ella está a cargo, porque es que este es su problema. De repente Jarvis llega con café para Luke, y Janet recuerda que esa frase es bastante conocida. La justicia ha sido servida. Era el lema de una organización llamada La Basura del Inframundo. Tal vez la organización está de regreso. Luke explica que en la ciudad todavía no están permitidos los superhéroes, y sospecha que tal vez hayan personas que quieran tomar ese trabajo en sus manos. Tal vez un grupo de ciudadanos decidió ejecutar a los villanos. Luke incluso piensa que Fisk está detrás de esto, pero a Janet no le parece que eso sea cierto. Además, ella pregunta si es que otra persona puede hacerse cargo de esta situación. Luke responde que los villanos ni siquiera aparecieron en juicio. Estas personas fueron ejecutadas, y a pesar de ser villanos, la pena de muerte no es siempre la solución. Luke le recuerda a Janet que ambos lideraron a los Vengadores. Ella le puso el nombre al equipo, y ser un Vengador significa luchar por aquellos que no pueden defenderse. Ellos defienden a aquellos que la justicia no puede proteger, sin importar quiénes sean. Janet le pide a Luke que se detenga. Ella no necesita este discurso. Torbellino era uno de sus villanos. Ella lo puso en esa prisión y ahora está muerto. Tal vez haya una conexión con su familia. Janet piensa investigar, pero ella se pregunta por qué no están usando los Thunderbolts. Luke explica que los Thunderbolts son para ataques grandes de supervillanos. El protocolo indica de que tiene que contratar a un consultor. Janet no quiere hacer esto por dinero, pero Luke pide que escuche todo lo que tiene que decir primero. Más que nada, este caso se trata sobre percepción pública. La gente aún odia a los superhéroes. Janet no puede usar un disfraz. Felizmente Janet ya estaba preparada para esto. Ella le pide a Jarvis que desempolve el guardarropa cero, pero a Jarvis esto le preocupa. Esos diseños ya pasaron de moda. Para Janet, el estilo nunca pasa de moda. Luego, Janet regresa a la prisión. Ella pide hablar con el alcaide. Este hombre tiene una teoría de lo sucedido. Tal vez esto fue ocasionado porque Janet puso a Torbellino en prisión. Cuando él llegó estaba muy asustado. Janet piensa que es posible, sin embargo, su teoría es mucho más acertada. Torbellino no fue el único que fue asesinado. Lo único que las víctimas tienen en común es que los 6 eran supervillanos. El alcaide agradece que solo hayan sido 6, porque están hablando de una persona que puede volverse invisible a las cámaras, además de atravesar las celdas cerradas. Sumado a esto, super velocidad, porque los villanos fueron asesinados consecutivamente en segundos. El único rastro que dejó atrás este asesino es su voz. El alcaide pregunta quién puede entrar en esta descripción, y Janet pide ver los cuerpos una vez más. Luego, en la morgue, el guardia asegura de que nadie ha tocado a estos prisioneros. No pueden hacerles autopsias. La indumentaria que tienen aquí solo es para humanos. Dentro de estos villanos hay uno que parece un grifón. Una está hecha de arena, así que se les dificultaría bastante tratar de hacer una autopsia. Janet se achica de inmediato. Ella está usando su uniforme del guardarropa cero. Estas vestiduras parecen civiles, pero están hechas de moléculas inestables. Se achican junto con ella. Luego Janet se acerca al cadáver de Dave, y cuando analiza la herida le parece extraño.
Las balas normalmente están calientes, pero esta herida no está carbonizada, es un corte perfecto. Lo que lo golpeó es un proyectil que estaba frío. El guardia pregunta si es que tal vez el villano tenía un arma fría, pero Janet no piensa eso. Las cámaras de este lugar no están diseñadas para captar ciertas cosas. De esa manera evitan falsas alarmas. Janet se pregunta qué tipo de cosas pueden ser esas. Al mismo tiempo, el cuerpo de Quicksand empieza a moverse. Janet toma la decisión de tomarse los cadáveres para analizarlos. Al mismo tiempo, el guardia se da cuenta que Quicksand ha desaparecido. Y esto también hace de que Janet se pregunte cómo una bala perfora la cabeza de Quicksand. Está hecha de arena. Preocupada por resolver este misterio, Janet no se percata de que el guardia está en problemas. Además, desde el cráneo de Dave, una luz emerge. Sumado a esto, Quicksand ataca. Ella envuelve al guardia y muy pronto se introduce dentro de su traje. Janet sabe que una bala no puede detener a una mujer hecha de arena, pero sus disparos de bioelectricidad sí pueden dañarla. El ataque llama la atención de Quicksand y ella empieza a perseguir a Janet. La villana quiere respuestas, lo que le hace pensar a Janet de que ella tampoco sabe qué está sucediendo. Entonces, alguien congela a Janet. El culpable es Ice Master. Y no es el único villano en despertar. El resto de villanos supuestamente asesinados empieza a despertarse. Todos se preguntan por qué tienen un agujero en su cabeza. Además están muy furiosos. El único que no se levanta es Dave, pero Janet tiene problemas más urgentes. Ella trata de conversar con los villanos para hacer que se calmen, pero el grifón no quiere escuchar nada de Janet. Él quiere que los villanos aprovechen para escapar. Están fuera de sus celdas. No deben distraerse hablando con esta vengadora. Janet intenta detenerlos. No obstante, ella está esperando un milagro, pues sola no puede enfrentarse a estos 5 villanos. Y en este momento el cuerpo de Dave se levanta. Él no va a permitir que esto suceda. Al verlo, los villanos sienten bastante confusión. Se ve como Dave, pero no actúa como Dave. Janet se percató exactamente de lo mismo. Su lenguaje corporal había cambiado totalmente. Este era un hombre diferente. Además, según Dave, él no se llamaba Dave, y no iba a permitir que 5 personas luchen en contra de una sola persona. Esa era actitud de abusivo. Cansado de escuchar las palabras de Dave, Piledriver se lanza al ataque, pero sorprendentemente, Dave atraviesa su cuerpo. Esta es una habilidad que normalmente él no tenía. Puede alterar su estado molecular y de esta manera atravesar las paredes o aumentar su densidad y golpear mucho más fuerte. Dave le pregunta a los demás villanos quién quiere ser el próximo. Por su parte, Janet aprovecha esta confusión. Ella ataca. Si bien no sabe qué le está pasando a Dave, por lo menos sabe que está de su lado. Janet ataca a Ice Master y luego utiliza sus disparos para congelar al resto de villanos. A continuación, Janet lo golpea por la espalda, quebrando su armadura de hielo. Por otro lado, Dave está teniendo problemas. Parece ser que solo puede alterar las moléculas de sus manos. Por esa razón, Anaconda lo ha capturado. Además, Grifón se prepara para lanzar su ataque en contra de Janet. No obstante, Janet decidió cambiar de oponente. Para ella era mucho más fácil combatir contra Anaconda. Usando bioelectricidad podría hacer que sufriera, causando que Dave sea liberado. El problema sería Grifón. Él fue creado para ser una bestia asesina. Wonderman lo golpeó una vez, y Grifón simplemente se sacudió el golpe. Lamentablemente para Grifón, las manos de Dave ahora eran mucho más duras que el diamante. De repente, un grupo de guardias ingresó a la morgue. Ellos ya estaban armados para detener a los villanos. Los guardias disparan dardos tranquilizadores en contra de Grifón, y luego se encargan del resto de villanos, incluyendo a Dave. Pero Janet pide que no lo traten de esta manera. Dave la ayudó. Según uno de los guardias, eso era de esperarse. Este criminal había estado obsesionado con ella por mucho tiempo, pero según Dave, él ni siquiera conocía a Janet. Es más, ni siquiera reconocía su rostro. La única memoria en la mente de Dave era la de alguien operándolo, diciéndole que no recordaría esto. A los guardias no les importa esta información. Ellos empiezan a empujar a Dave para llevarlo hacia la celda. No obstante, a Dave le parecía bastante curioso que nadie estaba interesado en lo que acababa de suceder. 6 villanos habían regresado de la muerte. A Janet sí le importaba esta situación. Uno de los guardias vuelve a empujar a Dave y le pide que avance, pero entonces Dave pide que por favor lo dejen de llamar de esa manera. Su nombre no es Dave, su nombre es Victor Shade. Y Janet reconoce ese nombre. Al escucharlo, sabe cuál es la movida que tiene que hacer ahora. Ella va directamente con el alcaide, con los papeles firmados que le dan la autorización para llevarse el cuerpo de Dave. No importa si esta persona ahora se llama Victor Shade o si es que no está muerta. Janet está muy segura de que Victor Shade va a ayudarla en esta investigación. Y si el alcaide no le permite hacer esto, Janet amenaza con llamar a Luke Cage. Acorralado, el alcaide permite esta transacción, pero con varias condiciones. Van a ponerle un brazalete rastreador. Además, debe reportar personalmente hacia él. Sumado a esto, no puede ponerse su traje. Janet le dice que esa no es una preocupación. Ninguno de los dos va a usar disfraces. Pero hay un gran problema para Janet.
Para que Luke Cage aprobara todo esto, ella tuvo que aceptar a ser consultora permanente de la ciudad. Cada vez que hay un problema con supervillanos, ella va a tener que responder. Fue en este día que se dio el nacimiento de los Vengadores Corporativos. Regresando en el tiempo, más temprano ese día, un anciano se lamenta la acción que ha cometido. Él no debió haber incluido a Torbellino. Sus historias son muy cercanas. Además, comprometería a Janet. Por esa razón, él canceló toda esta tanda. Los 6 villanos despertarían más tarde, sin saber qué había pasado. O'Grady le pregunta al doctor quién es Janet, pero pronto recuerda que es Wasp. El doctor piensa que O'Grady es un idiota y le pide que deje de llamarlo doctor. Para O'Grady, este hombre es Dr. Pym. Muy bien, muchachos, de esta manera culminamos con el primer número de Avengers Incorporated o Los Vengadores Corporativos. Este cómic está siendo escrito por Al Ewing, lo que no debe ser una gran sorpresa. Al Ewing ha estado manejando a Ant-Man y Wasp recientemente. Él escribió sus miniseries para celebrar los 50 o 60 años, recuerdo. Aunque no terminamos en el canal nunca la de Wasp porque me dio sueño y me aburrió esa historia. La de Ant-Man sí estaba bastante genial. Pero entonces, ¿qué tenemos aquí? Una nueva rama de los Vengadores, aunque realmente, en mi opinión, no son Vengadores porque no están conectados directamente con el equipo principal, están trabajando como una entidad separada y están trabajando directamente para Nueva York. No son héroes, no pueden ser héroes por las leyes de Nueva York antihéroes. Lo que genera todo un problema enorme y terrible como siempre en Marvel, y es que sí, durante Daredevil hubieron leyes antihéroes, pero desde entonces el único lugar donde he visto que las mencionan es en Miles Morales. En el resto de cómics que son en Nueva York, a nadie le importa lo que pasó en el cómic de Daredevil. También otra cosa que no conecta muy bien es que uno de los guardias menciona que mandarían estos cadáveres a la montaña de los Vengadores, pero ese lugar ya no existe. Recordemos que los Vengadores ahora son otro equipo totalmente distinto. Ahora algunos pensarán, bueno, esto toma lugar al mismo tiempo que los Vengadores de Jason Aaron, pero no es así. Más adelante vamos a tener una conexión directa con los Vengadores de Jed McKay, así que no sé qué está escribiendo Al Ewing, pero en fin, como siempre digo, y mucha gente siempre olvida que yo digo esto, Al Ewing puede escribirte historias geniales y después puede sacarte unas cagadas terribles de vez en cuando. Así que no le tengo mucha anticipación a este cómic, no le tengo mucha emoción a lo que va a suceder aquí. Solo pienso narrar los primeros 6 números, si es aburrido, no lo continúo. Mucha gente diciendo, no, el cómic es genial. Ah, bueno, ¿por qué es genial? Porque al final sale Hank Pym. Una página al final hace que 30 páginas sean geniales. Interesante manera de ver las cosas. En mi opinión, a mí no me gusta esta historia. Tratan de hacerlo como que detectives, como que Janet está resolviendo este caso, pero mientras resuelve este caso principal va a tener que resolver otros casos más pequeños, así que van a ser como que historias del día, o sea, cada cómic va a ser un caso diferente, y así poco a poco va a avanzar la aventura. No lo sé, no me gusta. El arte interno tampoco es de mi agrado. Ves al Victor Shade de la portada y luego ves al Victor Shade casi al final del cómic y son cosas totalmente distintas. ¿La aparición de Hank Pym salva este cómic? En mi opinión, no. Me intriga que aparezca Hank Pym, sobre todo porque supuestamente estaba muerto, pero ya veremos qué pasa más adelante. En mi opinión, muchachos, este cómic es una C. No es malo, no es increíble, está allí, un punto medio. Pero díganme ustedes, muchachos, ¿qué opinan? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.